Oh bondadoso Señor, esta queridísima sierva se sentía atraída por ti y mediante reflexión y discernimiento anhelaba alcanzar tu presencia y entrar en tus dominios. Con lágrimas en los ojos, fijaba la mirada en el reino de los misterios. Muchas noches las pasó en profunda comunión contigo y muchos días lo vivió con el íntimo recuerdo de ti. Cada mañana te recordaba y cada atardecer centraba en ti sus pensamientos como un ruiseñor melodioso. Entonaba tus sagrados versículos y como un espejo aspiraba a reflejar tu luz. Oh perdonador de los pecados, hable del camino a esta alma despierta para que entre en tu reino y permite que esta ave adiestrada por tu mano vuele en el rosedal eterno. Ella arde con el anhelo de acercarse hacia ti. Permítele alcanzar tu presencia. Está apenada y afligida por su separación de ti. Haz que sea admitida en tu mansión celestial. Oh Señor, somos pecadores, mas tú eres el perdonador. Estamos sumergidos en el océano de las imperfecciones, mas tú eres el indulgente, el amable. Perdona nuestros pecados y bendícenos con tu gracia abundante. Concédenos el privilegio de contemplar tu semblante y danos el cáliz de la alegría y la dicha. Somos cautivos de nuestras propias transgresiones y tú eres el Rey de magníficos favores. Estamos sumergidos en un mar de iniquidades y tú eres el Señor de infinita misericordia. Tú eres el donador, el glorioso, el eterno, el magnífico, y tú eres el más bondadoso, el todo misericordioso, el omnipotente, quien otorga los dones y perdona los pecados. Verdaderamente, tú eres a quien nos volvemos para la remisión de nuestras faltas, el Señor de señores. Abdul Baha. Bueno, muchas gracias por la oración. Repito, en memoria de doña Consuelo, que casualmente es la tía hermana de Guillermo, ¿no? Falleció hace unos días y roguemos a Bahá'u'lláh que bendiga su alma, ¿no? Y la tenga en su gloria, en el reino de Abha. Ok, entonces, en honor a ella, vamos a dedicar la reunión de hoy acerca de la veracidad. En el libro 1 de la secuencia de libros Ruhi, leemos que la veracidad es la base de todas las virtudes humanas. Yo al principio tenía esa duda, ¿no? ¿Cómo puede ser que la veracidad sea la base de todas las virtudes humanas? No es que no lo aceptaba, sino porque pues hay que tratar de buscar por qué, ¿no? ¿Por qué la veracidad es la base de todas las virtudes humanas? Entonces decidí, primero vamos a compartir la cita donde Abdul Baha manifiesta este hecho, ¿no? La veracidad es la base de todas las virtudes humanas. Sin la veracidad, el progreso y el buen éxito en todos los mundos de Dios son irrealizables para cualquier alma. Cuando este atributo santo se encuentre arraigado en el hombre, todas las cualidades divinas serán también adquiridas. Abdul Baha. Entonces dice que la veracidad es la base de todas las virtudes humanas, como que dependiera de la veracidad si las demás virtudes se pueden o no se pueden desarrollar correctamente, ¿no? Algo así más o menos. Vamos a ver una imagen donde aparece un edificio grande con buena base y un edificio grande sin buena base que se está cayendo. Y precisamente es la historia de la humanidad, ¿no? La humanidad se está
en este momento se está moviendo, se está desenvolviendo sobre los cimientos de la falsedad. Yo creo que estamos de acuerdo con eso, ¿no? La humanidad no está consciente de la importancia de no ser falsos, de no ser engañosos, de que hay que decir la verdad. El cimiento del orden actual del mundo está mal hecho, es falso. Está sobre bases de la falsedad, del engaño, de la mentira, ¿correcto? Ese cimiento no es capaz de sostener la base, la sociedad actual, la sociedad humana. ¿Alguien desea decir algo? Vamos a ver. Ok. Adelante, bienvenidos todos. Entonces, quedamos en que la sociedad humana está como construida y se sostiene sobre los cimientos de la falsedad. En la imagen estamos comparando un edificio grande sobre bases firmes y un edificio, el mismo edificio, sobre una base floja. Uno se sostiene y el otro está a punto de caer, está cayéndose. Y esto es lo que sucede con el orden actual. No está basado sobre la veracidad. Las virtudes de la sociedad actual, las características de la sociedad actual, no están sobre los cimientos de la veracidad, sino de la falsedad. ¿Están de acuerdo con eso? Podemos echar una mirada alrededor y vemos que nada funciona bien. ¿Por qué? Batí, por favor. Ya, gracias. Ahí está. Ah, sí. Sí, Bueno, quería comentar. adelante. Sí, estaba empezando a mirar un libro que se llama Propaganda, que es escrito por una persona que se dedicaba precisamente a trabajar para empresas, a multinacionales, todavía en la década de los 1920. Y este señor habla sobre cómo los estados, el mercado, trabaja mucho sobre propaganda en la cual tiene que mentir. Los políticos, parte de su trabajo es mentir. Las empresas que venden mienten también, ¿sí? Entonces, con propaganda engañosa, exageraciones y todo eso, es mentira, ¿no? Entonces, cómo la sociedad continuamente es bombardeada con la mentira. Es algo, y esto es un libro que se publicó en 1929. Estamos hablando hace casi 100 años, ¿no? O sea, y para el día presente pues, y sobre todo desde la Guerra Fría, las tácticas de manipulación social se han refinado y se han hecho mucho más sofisticadas, ¿no?
es la condición del mundo actualmente. Gracias. Gracias, Badí. Yo iba a decir algo parecido. Fabio, adelante, por Fabio, favor. por favor. Yo también iba a decir algo parecido. Gracias. No, mentiras. Algo que quería comentar es que justamente hablando de la guerra, entiendo que Irán ha estado haciendo publicidad engañosa justamente, y bueno, no solamente Irán, o sea, ambos bandos, de hecho, han estado haciendo publicidad engañosa como para mostrarle a la gente, como para animarla de que estamos ganando la guerra, de que nuestros intereses son fidedignos, mientras que los intereses del oponente son totalmente desagradables. Entonces se pintan a sí mismos como los máximos protectores y defensores, mientras que muestran al enemigo como la peor escoria de este mundo, por decirlo así, ¿no? Y no solamente eso, sino que también sacan continuamente videos generados con inteligencia artificial o videos generados hace muchos años, donde muestran, no sé, que derribaron un avión aparentemente del bando contrario, o que hicieron algo, digamos, alguna gran hazaña como diciendo estamos ganando la guerra, y eso justamente es con el objetivo de prolongar la guerra, ¿no? Entonces es interesante cómo la guerra se sustenta también sobre mentiras. Eso me parece bastante interesante. Correcto, correcto. Entonces, al echar un vistazo en el mundo actual, vemos que predomina la mentira, la desconfianza, la deshonestidad, el engaño, la falsedad. Nada de lo que se oye y se ve es lo que realmente dice ser. Como decía Badí, la propaganda política miente. Los anuncios publicitarios comerciales mienten. Muchos sermones religiosos mienten. Muchos medios de comunicación mienten descaradamente. Ayer estaba viendo un video donde decían que cuando hay un anuncio de papitas fritas, hamburguesa, nada de eso es ni hamburguesa ni papas fritas. Son pedazos de plástico con goma, con cosas que no son lo que tú estás viendo. Todo está basado sobre la falsedad. Y para el colmo, estos días ha surgido un medio. Cuando digo estos días, ya desde hace unas décadas, han surgido las redes sociales, muy especialmente el TikTok, que vemos todo el día, está lleno de mentiras. Descaradamente mienten para llamar la atención, ya sea que los contradigas o los apoyes para que comenten sus videos y así ellos ganan 4 miserables centavos. Como que la tecnología no va de la mano con la moral. Adelante, ¿alguien iba? Humberto Villa. Así, gracias. Bueno, la verdad, hay un mensaje de la Casa Universal dirigida, creo que hace 2 años atrás, si no me equivoco, o 3 años, no recuerdo bien, pero yo lo subrayé porque me interesó bastante, una pequeña expresión de la Casa Universal que dice: mientras que la mentira y la injusticia sigan predominando en el mundo, la humanidad saldrá de un problema para entrar en otro. O sea, no hay soluciones posibles, ¿no? Sobre 2 cosas, justicia y verdad. Y pareciera que la verdad no es tan importante porque seguimos viviendo, los países prosperan, los millonarios son más millonarios, la gente vive feliz o medianamente feliz, y estamos nadando en mentira y unidad. Bueno, ¿qué tiene de malo la mentira? Total, uno sigue diciendo y no pasa nada, ¿no? Pero es que no sabemos nosotros la cantidad de problemas que estamos metidos
El problema es que nacen simple y llanamente por dos elementos fundamentales, ¿no? Falta de justicia y falta de honestidad. O sea, mentira científica, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Ya, gracias. Sí, gracias, Humberto. Sí, la verdad es que los medios, ¿cómo se llama? Las herramientas como TikTok, Facebook, Instagram, estos no tienen la culpa, son maravillosas herramientas. El problema es que la sociedad está basada sobre los cimientos de la falsedad. Y por lo tanto, cualquier medio que pongas ahí refleja lo que realmente sucede en el corazón de la humanidad y lo magnifica. Entonces, cuanto más poder de propaganda tengamos, pues más vamos a magnificar la falsedad. ¿Por qué? Porque lo que adentro de la humanidad está ocurriendo es precisamente la falsedad. Un gusto por la mentira, por lo falso, por el engaño, por todo eso. Entonces, vamos a ver un hecho, ¿no? De que en la fe Bahá'í no es una máquina de generar miembros. Ustedes se habrán fijado, ¿no? La fe Bahá'í no busca tener ingresos, o sea, nuevos feligreses a como dé lugar. Obviamente sí lo desea, pero no tal como lo hacen otras instituciones. La fe Bahá'í toma su tiempo para capacitar, concientizar y cambiar a la persona humana. Esto tiene prioridad sobre ingresos masivos de personas hacia las filas de la fe Bahá'í. Es decir, nosotros sí deseamos ingreso de gente a la fe, pero no solamente un mero ingreso, sino que un ingreso, pero primero que signifique un cambio de comportamiento por dentro. Entonces la fe Bahá'í, su prioridad no es el ingreso en sí, sino que la persona cambie por dentro, su ser interior, en lugar de crear una fachada atractiva, pero falsa. Por eso, tú ves que muchas causas, cuando digo causas, pueden ser partidos, pueden ser iglesias, pueden ser cualquier tipo de agrupación. Crece, avanza con rapidez. La fe Bahá'í avanza con paso lento, aunque seguro. Esta es una gran diferencia que seguramente habrán notado. Por favor. Adelante. Hoy día encontré un escrito que dice en la sección castidad, dice, la norma Bahá'í es muy elevada, particularmente cuando se la compara con la moral enteramente putrefacta del mundo presente. Pero esta norma nuestra producirá gente más saludable, feliz, noble e inducirá matrimonios más estables. Shoghi Effendi. Gracias. Gracias. Interesante, ¿no? O sea, eso quiere decir un cambio desde adentro. Entonces, en la fe Bahá'í se cree, se sostiene, cuando el ser interior cambia y mejora, el mundo cambia de adentro para afuera, de adentro hacia afuera. Y eso da coherencia a los hechos, a los actos de la gente. Pero hay sociedades
hay comunidades que se preocupan más por el discurso y no por la actitud interior. Sociedades o comunidades basadas sobre la falsedad, la mentira. ¿Cuál es el problema con eso? El problema es la incoherencia, que no existe coherencia. Las personas juzgan y condenan a los demás mientras ellos mismos están podridos por dentro. Adelante. ¿Alguien levantó la mano? No, Fabio, creo que se dirigió a mí para decir de que comparta la cita que he leído. Ah, ok. Entonces, el problema es la incoherencia, que a veces en la sociedad, en la comunidad, señalan, juzgan, condenan a otras personas. En las iglesias sucede mucho esto, ¿no? Tienen un encargado que anda viendo quién se comporta mal para señalarlo y castigarlo, ¿no? Pero se olvida de él mismo, de ellos mismos, que por dentro tienen que cambiar. Veamos un pequeño cuadro. Cuando la prioridad, ya sea de la persona o de la comunidad o de la sociedad, es construir y fortalecer primero el ser interior, no hay necesidad de disfrazar las apariencias, ya que se arregla sola. Es decir, si tú te encargas de refaccionar, de mejorar, de cambiar, de santificar el ser interior, así como la Fe Bahá'í está haciendo, automáticamente las actitudes van a ser más santas. No tenemos que fingir. Pero si lo que queremos es guardar apariencias sin fortalecer el ser interior, tarde o temprano brota la falsedad, ya que la actitud es fingida, es forzada, no es natural. Dice Abdul Bahá, que el poder y el valor del verdadero pensamiento depende de su manifestación en acción. Es decir, el pensamiento no vale, no tiene poder sobre la sociedad y sobre la comunidad y sobre la familia ni sobre mí, si no se manifiesta en acción. El verdadero poder del ser humano que lo distingue del animal es verdaderamente su pensamiento, pero hay dos tipos de pensamiento. Uno, pensamiento que solo se queda en el mundo del pensamiento, como una filosofía, ¿no? Y dos, pensamiento que se expresa en acción. Y esto viene a dar confiabilidad. La falsedad, tarde o temprano, se descubre. ¿Alguien desea hablar?
Ok. La falsedad, tarde o temprano, se descubre, porque como no hay coherencias, es difícil tener un ser interior diferente, malo, podrido y querer guardar una apariencia buena. Brota, tarde o temprano brota. Hay una historia que todos conocemos, la de Pastorcito Mentiroso, ¿no? Que él era falso, mentía y se burlaba de la gente que caía en sus redes de la mentira, ¿no? Decía que el lobo le está atacando, pero en realidad no existía tal lobo. Hasta que llegó el día en que realmente el lobo llegó, pero nadie le creía. ¿Por qué? Porque la falsedad, la mentira, le quitó al pastorcito su confiabilidad, su credibilidad. Entonces la verdad es la base, como dice la veracidad, es la base de todas las virtudes humanas. Pues comencemos con la confiabilidad, la credibilidad, ¿no? Porque si no hay veracidad, se pierde, no hay confiabilidad, no hay credibilidad. Y un montón de otras virtudes, ¿no? Que dejan de existir si no existe la veracidad. Entonces, la base de todas las virtudes humanas, de acuerdo a Abdul Baha en la cita que leímos, es la veracidad. Pero en la sociedad actual se basa en ¿qué? En engaño, en falsedad, en mentiras. ¿Qué significa entonces que la base de todas las virtudes humanas es la veracidad? Bueno, vamos a tocar algunas de esas virtudes, ¿no? No podemos hablar de todas las virtudes. Lo que sucede es que la veracidad da autenticidad a la persona, ¿no? Y a todo lo que hace. La veracidad da coherencia a la persona entre su ser interior y la manifestación de sus acciones, ¿no? Hay coherencia. La veracidad da confiabilidad, da credibilidad y da una eficacia real en las acciones que emprende. La veracidad da una base firme a todas las demás virtudes. Eso puede entenderse como que la veracidad alinea el ser interior con el ser exterior, ¿correcto? Porque hay coherencia. No, el ser interior no dice una cosa y el ser interior exterior con sus actos no muestra una cosa distinta. Hay coherencia. No hay mentira, falsedad ahí. Y además la veracidad alinea el pensamiento con las palabras y la acción. Las tres cosas coinciden. Sin esa coherencia, una virtud se vuelve una virtud falsa. Cualquiera que sea esa virtud, se hace falsa. Ya vamos a ver unos ejemplos. Una virtud, algo que parece virtud, se convierte en una falsa apariencia, nada más. ¿Por qué? Porque no hay veracidad, no hay coherencia, no hay confiabilidad, no hay credibilidad.
Las virtudes dependen entonces de la verdad para no corromperse, para no convertirse en otra cosa que no es la intención de la veracidad. Por ejemplo, la justicia. Si tú eres falso, no eres veraz. Si la justicia no se combina con la verdad, entonces puede convertirse en favoritismo. Favorecer a la persona equivocada ya no sería justicia. Entonces, sin la veracidad no hay justicia. No puede ser justo. 2, el amor. El amor sin veracidad es un sentimentalismo. O sea, cuando tú expresas algo que no es, ¿no? Es sentimentalismo. Es muy superficial. Es manipulación. O por ejemplo, la humildad sin veracidad, ¿qué es? Es una falsa modestia. Hay mucha gente así. O por ejemplo, el servicio a la humanidad, a la comunidad, a la familia, a la sociedad. El servicio y la generosidad sin veracidad se convierte en vanidad y búsqueda de reconocimiento. Ustedes habrán visto que hay personas que hacen un acto de caridad, benevolencia, son cualidades, pero que si no hay veracidad, la persona lo que está buscando es llevar cámara y filmar para que le reconozcan que está ayudando a alguien. ¿Por qué? Porque no hay sinceridad, no hay veracidad dentro de lo que está haciendo. Es falso. No es justo mentir. No puede haber justicia. Si tú mientes, eso no es justo. No puedes amar a alguien si le mientes. No puedes amar a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, hija, papá, mamá, si les mientes, les engañas. Si mientes, no eres sincero, no hay sinceridad si no hay veracidad. El mentiroso no es confiable, no es honesto, no es honrado. Entonces no hay confiabilidad, credibilidad, honradez, honestidad sin veracidad. Entonces la veracidad da confiabilidad y coherencia a todas las demás virtudes. La mentira mata la espiritualidad y no permite desarrollar virtudes genuinas, sino virtudes fingidas, que son falsas. Entonces, cuando no hay veracidad, no hay sinceridad, hay falsedad. Y cuando hay falsedad, las virtudes no vienen desde adentro, no hay coherencia, son fingidas, son falsas y no tiene un verdadero efecto sobre la humanidad o sobre la espiritualidad. La veracidad sostiene la unidad, por ejemplo. La unidad y el orden en el mundo se sostienen a base de la veracidad, no como ahorita Fabio estaba explicando, que todo funciona a base de la falsedad,
la mentira y el engaño. Entonces el progreso, la unidad, el orden, se da sobre la base, sobre el cimiento de la veracidad. Entonces, en síntesis, la veracidad es el cimiento para el crecimiento de las virtudes. Ahorita le doy chance. Sin la veracidad, las virtudes son solo nombres. Con veracidad se convierten en fuerzas transformadoras del individuo, de la comunidad, de la sociedad, de la humanidad. Repito, sin la veracidad, cualquier virtud es fingida, es falsa, es solo un nombre. Generosidad es falso. Tienes interés. Caridad, altruismo, todo eso son con mala intención. Es falso. Pero con veracidad, las virtudes son correctas, son sinceras y se convierten. O sea, la veracidad convierte las virtudes en fuerzas capaces de transformar a los individuos, a la comunidad, a la sociedad, a la humanidad. Me parece que alguien levantó la mano. No. Ok, si alguien desea decir algo, adelante. Aló, ¿me escuchan? Sí. Ok. Bueno, qué bonito todo lo que comentas. Una acotación que quería comentar fue una reflexión que tuve hace algunos años. Resulta que estaba estudiando en el contexto de la o sea, cómo se relaciona la veracidad con el coraje, ¿cierto? Porque el coraje es una virtud. Entonces, ¿de qué forma tiene relación la veracidad con el coraje? Y comencé a analizar ángulos diferentes de la veracidad y me doy cuenta que tiene mucho que ver con la forma en la que nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Decir la verdad implica necesariamente aceptar la realidad como es, porque muchas veces queremos pensar que la realidad no es como es, sino como nosotros queremos que sea, y nos decimos mentiras a nosotros mismos, ¿sí? Y procuramos creer que la realidad es diferente. En psicología se llama negación. Entonces, tener la capacidad de vernos a nosotros mismos al espejo y decir, bueno, no estás siendo el buen trabajador que crees que eres, por ejemplo, o no estás haciendo las cosas suficientemente bien. Eso es un acto de coraje muy grande, ¿sí? Y aunque a todo el mundo podemos mostrarle algo diferente y podemos aparentar ante el mundo que somos seres humanos íntegros, en nuestro fuero interno podemos comprender que realmente no es así. Pero comprender que realmente no somos lo que creemos ser es un acto de valentía y de coraje que depende enteramente de nuestra veracidad, no necesariamente con el mundo que nos rodea, sino con nosotros mismos. Es un acto de introspección y ahí es donde donde considero que comienzan a hilarse el resto de enseñanzas bajáis, como rendirnos cuentas a nosotros cada día, ¿cierto? Rendirnos cuentas a nosotros mismos cada día, pero hacerlo con veracidad, tener la capacidad de sentarnos frente a un cuaderno o bueno, frente a un computador y decir realmente estás haciendo bien las cosas, porque nosotros ante el mundo podemos mostrar muchas cosas, pero ante nosotros podemos también decirnos mentiras, pero también podemos ser honestos y recordar que la veracidad va a ser la base sobre la cual se va a sustentar todo nuestro carácter.
era una de los análisis que hacía acerca de cómo la veracidad da lugar a la valentía y el coraje, ¿no? Muchas gracias. Maravilloso, Fabio, gracias. Entonces, en una persona falsa que no cuenta con veracidad, una persona falsa no es una persona auténtica, porque la veracidad te da autenticidad. No es una persona genuina. Entonces, ninguna virtud es confiable y creíble. En una persona falsa, no auténtica, no genuina, ninguna virtud, si tú le ves una virtud, ¿quién sabe? No es confiable y no es creíble. O no es virtud, es cualquier otra cosa. Por ejemplo, si una persona aparentemente altruista va y ayuda en $1.000.000 a un orfanato, a una comunidad, si esa persona no es genuina, auténtica, sincera, veraz, está buscando otra cosa. No sale del interior, no sale del corazón. Entonces lo que está usando es una máscara. Es la máscara de una virtud. Es el disfraz de una virtud. ¿Correcto? Vamos a ver otro punto. Imagínense ese collar. Ahí hay dos dibujos, ¿no? A la derecha se ve un collar de perlas. Supongamos que esas perlas son las virtudes humanas. ¿Qué parte del collar es la veracidad? A ver, ¿quién me dice? La que La sostiene cadena. todo. Ajá, el hilo, ¿no? El hilo que sostiene todas las perlas. ¿Qué pasa si el hilo se rompe? Todas las perlas se pierden, desaparecen. Entonces la veracidad es el hilo que sostiene, que mantiene unidas las perlas del collar. Si el hilo se rompe, las virtudes, o sea, las perlas, desaparecen, se dispersan. Y en el otro dibujo de la izquierda, la veracidad es el suelo fértil. Es el suelo, pero no cualquier suelo. Suelo fértil donde pueden crecer las virtudes humanas. El ser humano, por un lado, es como un collar de perlas, donde cada perla es una virtud espiritual que lo adorna. Y por otro lado, la veracidad es el suelo fértil sobre el cual pueden crecer las virtudes, que aquí está simbolizado por árboles, frutos y flores. Entonces vamos a volver a ver las palabras de Abdu'l-Bahá, a ver si esta vez lo entendemos un poco mejor. Adelante. La veracidad es la base de todas las virtudes humanas. Sin la veracidad, el progreso y el buen éxito en todos los mundos de Dios son irrealizables para cualquier alma. Cuando este atributo santo se encuentre arraigado en el hombre, todas las cualidades divinas serán también adquiridas. Abdu'l-Bahá. Debemos recordar
que la palabra hombre es dirigida hacia toda la humanidad. Sí, claro. Aquí dice hombre, pero hombre tiene dos significados, ¿no? Por un lado significa el género masculino, pero por otro lado significa un humano, como neutro. Bueno, entonces hay que tomar esto en serio. Estoy hablando conmigo mismo, ¿no? Es más importante de lo que la gente cree. A la sociedad actual no le importa ni se pone a analizar este punto. Por eso va tan mal. La veracidad es como el combustible para el desarrollo de las demás cualidades y virtudes. Es el abono que nutre las demás virtudes. Es el suelo fértil que permite que crezcan las demás virtudes. Es el hilo que permite mantener todas las perlas unidas. Y es el cimiento que sostiene todas las virtudes humanas. Ok, hasta ahí llega el material. Si alguien desea opinar, pues adelante. Yo quería decir algo respecto a la veracidad. Mire qué interesantísimo el tema, porque todas las cosas buenas y útiles, todo conocimiento, el avance de la ciencia, de la tecnología, se basa exclusivamente en verdad, ¿no? O sea, si se descubre algo, si se inventa algo, si se mejora algo, es siguiendo lo que es correcto y apropiado. Lo que conviene es lo que se aplica. Si no se hace de esa manera, las cosas no resultan bien. Eso es en el mundo físico, en el mundo del conocimiento, de la investigación analítica, ¿no? De la jurisprudencia, en todas las ciencias y en todas las artes, en todas las actividades humanas. Siempre se busca la realidad, la verdad, lo correcto. Y cuando eso se hace así, pues las cosas funcionan bien, ¿no? O sea, hay un valor agregado muy importante porque eso hace de que las cosas adquieran cierto nivel que se armoniza perfectamente con otras cosas que le hace que se le empareja, ¿no? Contrario a eso, por ejemplo, hay casos también de que, por ejemplo, en Perú, yo conozco así de vista, no personalmente, de abogados muy hábiles, muy estudiosos, bueno, deben cobrar mucho porque hacen de que declaren inocente al culpable. A eso se dedican y le va muy bien en la vida. O sea, tienen cargos importantes y se mueven en un ambiente pues, de éxito, pero es que logran declarar inocente a quien no lo es. Y eso es contrario, eso genera, aunque aparentemente es una cosa buena y exitosa, hace de que el culpable no se rectifique y continúe perjudicando a terceras personas. Entonces, ahí se está aplicando la mentira como forma para lograr éxitos o logros materiales. Pero una sociedad próspera en todos los aspectos tendría necesariamente y únicamente que fundamentar todas sus actividades y todas sus aspiraciones ajustados a la verdad. Y se crearía así una sociedad donde todos los individuos se forman ya con ese ideal, ¿no es cierto? Y la prosperidad pues es completa y para todos. Pareja, justa, honorable, productiva y
y a todas luces pues con el agrado y la bendición de Dios, ¿no? Una sociedad así todavía no la tenemos, pero la meta de las manifestaciones divinas es conseguirla, ¿no? Entonces vamos a lograrla, por lo menos en una gran mayoría, si no todo, pero en un número elevado, cuando todas las personas solamente vivamos esperando decir y hacer lo que es lo correcto y decir la verdad. ¿No? Ya, ok. Gracias. Ya le dejo hablar, Badí. No, solo quería decir que, pues ahí está el libro 1. La semana pasada terminamos un libro 1 con 3 personas y créanme, esas 3 personas son otras. Entonces procuremos dar el libro 1 a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Badí. Sí, esta historia que se cuenta a los niños sobre Pinocho y Gepetto, aunque es para niños, trae un mensaje importante, ¿no? Que vale la pena tener presente. Una señal que hacía notar que Pinocho mentía era que la nariz le crecía más y más, ¿no? Pero esto, él empezó, digamos, él se perdió hasta que el papá lo buscó, lo encontró finalmente, ¿no? Pero él se perdió a raíz de estar con mala compañía, ¿no? Y querer él serles grato a ellos. Muchas veces la mentira también surge, sobre todo en los jovencitos, por esa razón, por malas compañías y querer encajar y querer darles, digamos, una imagen de que es parte de ellos. Entonces, no, olvida quién es realmente, ¿no? Como Pinocho, que olvidó quién era él realmente. Entonces, es bueno al hablar sobre la veracidad a los niños, hablarles de que ellos pueden perder la noción sobre la veracidad si empiezan a tener malas compañías y a ocultar cosas a sus padres. Okay, gracias. Gracias. Disculpen antes de seguir continuando porque hay 2 personas creo que han levantado la mano. Esto es dirigido para Fabio. Esta es mi libreta de notas de citas, donde está la cita que he leído. Si es que es tu deseo, yo lo escribo mañana en un cuadrito y te lo envío si permites que Kurosh me dé tu teléfono y nombre y apellido. Sí, está perfecto. Muchas gracias. Claro que sí. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, Kurosh, me envías, por favor, el nombre, apellido y el teléfono de Fabio para enviárselo mañana. Gracias. Ok, enseguida. Adelante, entonces no sé si Fabio quería hablar también o... Sí. Justo pensé que el comentario de Badi iba enfocado a eso. Resulta que en el Kitab Igan se hace la pregunta de que en el día del juicio final los seres humanos serán llamados a rendir cuentas. Y se le pregunta entonces a Bajaola de qué forma el ser humano está rindiendo cuentas en este momento, ¿no? Porque no hemos visto a nadie rindiendo cuentas. Entonces Bajaola dice que los actos de cada persona se hacen notar en su semblante, en su rostro. Es la forma en la que rendimos cuentas. Entonces, cada vez que nosotros, por ejemplo, decimos una mentira, la falta de integridad se hace evidente en nuestro rostro. Sí, y no, pensé que a eso era lo que te referías cuando decías que a Pinocho le crecía la nariz, y me parece que es como una analogía prácticamente, pero es algo que evidentemente ocurre. Nosotros en psiquiatría lo que hacemos es que identificamos muchas patologías mentales, como por ejemplo la depresión o la esquizofrenia, a través de los cambios morfológicos del rostro de la persona, ¿sí? Cuando surge una mirada apagada, por ejemplo,
o en psiquiatría existe algo que se llama la mirada de 1000 yardas, que son propias de las personas que han sufrido procesos supremamente traumáticos, pues se hacen evidentes en su rostro. Sin embargo, existen cambios mucho más sutiles cuando las personas, por ejemplo, dicen una mentira. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque nosotros somos los educadores del mundo de la humanidad. Bajaola dice, sois las estrellas del cielo del conocimiento, y la brisa que sopla al amanecer, las fluyentes aguas de las cuales debe depender la vida misma de todos los hombres. Pero para llegar a ser las fluyentes aguas de las cuales debe depender la vida misma de todos los hombres, tenemos que proceder con integridad. Por lo tanto, el primer compromiso que tenemos para llevar a cabo la educación que Bajaola nos ha encargado para toda la humanidad, el primer deber que tenemos con Dios y con nuestra comunidad es decir siempre la verdad, ¿sí? No tanto pensando en nuestras propias virtudes o en la repercusión que puede haber para nosotros mismos el hecho de mentir, que ya de por sí es mucha porque estamos renunciando a todas nuestras virtudes humanas, pero también hay que pensar que cuando nosotros mentimos le estamos fallando a Dios y a la humanidad en su conjunto. Solamente quería comentar eso. Muchas gracias, magnífico. ¿Alguien más desea regalarnos su opinión? Bueno, si no, vamos a terminar temprano esta noche. Yo pienso que ha sido un tema bastante interesante, porque yo cada vez que, las primeras veces que estudiaba el libro 1, siempre quería buscar una explicación, ¿no?, sobre cómo es que la veracidad es la base de todas las virtudes. Entonces traté de investigar y espero que les haya gustado, ¿no? Les voy a contar una anécdota que me pasó. Iba a una casa nos reuníamos, y la niña de la casa, de más o menos de 11 años, así, me dice: Goyo, porque acá en el Perú me dicen Goyo, ¿qué puedo hacer? Mi mamá me hace mentir. Por ejemplo, la vienen a buscar, seguramente era para cobrarle, y me decía: te tengo que mentir, tengo que decir de que ella no está. Entonces, pensando varios días, eh, pude observar esto, de que, por ejemplo, la palabra en una casa, cuando tú dices estoy acá, puedes estar en cualquier lugar, pero cuando dices aquí, es en ese lugar donde estás parado. Entonces eso le expliqué como una salida, porque no sabía qué hacer. No sé, porque me metí en problemas cuando me dijo cómo la podía ayudar. Entonces, lo único que le pude decir aconsejar es eso, ¿no? Que si en alguna oportunidad le preguntaban, que ella diga que aquí no está, porque no sabía qué hacer para no mentir. Entonces, lo único que pude decirle fue eso: dile cuando te pregunten, ¿está tu mamá? Aquí no está, porque en ese lugar donde tú estás parada no está realmente. Esa fue una anécdota. Ahora, Sí. ahora si hubiera sido Guillermo el que busca a la señora, no le puede aplicar eso porque ella sabe. Sí, bueno, quería comentar al respecto, digamos respecto a eso, ¿no? Existe como esa salida, claro que es un poco como por salir del paso, ¿no? Pero recuerdo que alguna vez un amigo me comentaba que él había dado una clase para niños, ¿sí? Y resulta que pues una niña de la clase de niños algún día estaba con la mamá, y resulta que a una señora que iba vendiendo como naranjas se le cayó una naranja, la naranja rodó hasta la mamá y la mamá la tomó y la escondió, ¿sí? En ese momento la niña, con toda la valentía que le infunde la veracidad y las enseñanzas de la fe, le dijo: mamá, eso no está bien. Y eso hizo sentir muy mal a la mamá porque sabía que efectivamente estaba cometiendo un error, y bueno, pues finalmente optó por devolver la naranja, y ya luego habló con el maestro de la clase de niños y le dio las gracias
por lo que había hecho, le contó la historia. Entonces, siento yo que cuando ocurren este tipo de cosas, claro, se puede optar por salir del paso, pero también se puede, y más aún ella con la valentía que le ofrecen las enseñanzas a su tierna edad, poder decirle a la mamá, mamá, no estás actuando con integridad, no estás diciendo la verdad, y la veracidad es la base de todas las virtudes humanas. Y ese tipo de actitudes como que ejercen un impacto supremamente significativo sobre los padres. Sí, porque igual los padres también necesitan ser educados, y el impacto de la manifestación se evidencia cuando incluso el hijo tiene la capacidad de educar a sus padres. Sí, magnífico. Bueno, Magnífico. sí. Gracias entonces a todos. Bien. Esperamos que les haya gustado y los espero la próxima semana con otro tema. Muchas gracias, Kurosh. Gracias. Buenas Gracias. Aloha, Aloha. buenas noches. noches. Aloha. Hasta la próxima semana con todos. Hasta luego. Buenas noches.